Las diferentes guías que estamos planteando para los migrantes senegaleses nacieron de una demanda de los propios inmigrantes. Para todas las medidas de acompañamiento que se requieren, hay una necesidad de tener instrumentos de comunicación que nos permitan transmitir la información que los inmigrantes necesitan. Por otro lado, hay grabaciones de los contenidos de la guía en lenguas nacionales. En el caso de Senegal estamos hablando de Jolof y Pular, que nos permitirán acercarnos a las comunidades de senegaleses y a aquellos senegaleses que viven en una situación de mayor precariedad y que pueden tener un menor nivel de alfabetización. Esta guía se dirige particularmente a los migrantes senegaleses que están en España. Estamos planteando en estos momentos la redacción y la publicación de otras guías para otros países, pero nuestro objetivo fundamental son los migrantes senegaleses en España. El público al que se dirige es un público senegalés que puede llevar cierto tiempo ya instalado en España, pero que puede ser una migración reciente. Y a través de las diferentes guías lo que estamos tratando es de presentar un abanico de posibilidades tanto a nivel de derechos y deberes y posibilidades de integración como de retorno, tanto productivo como con empleo asalariado. Lo fundamental a la hora de reintegrarse en el país de origen es la preparación que se lleva a cabo previamente al retorno. La reintegración es un fenómeno que es particular a cada uno de los países de origen, en el sentido que las oportunidades son diferentes de un país a otro. Los diferentes nichos de empleo en los cuales los inmigrantes pueden reintegrarse en su propio país son diferentes y varían de un país a otro. Desde nuestro proyecto hemos estado colaborando con el Ayuntamiento de Barcelona y con diferentes instituciones que se ocupan de la integración de los migrantes y del acompañamiento en la reintegración en su país, y consideramos que este esfuerzo de información y de acompañamiento es muy importante a nivel de Barcelona.